Bueno, ya saben, el domingo a votar, Además, este domingo va a estar bueno porque va a llover, o sea que me parece que no van a ir a la playa, obligatorio a votar. Y si llueve también pueden ir a la playa, o sea que no se preocupen. Bueno, vamos a hablar, voy a intentar ahora contenerme porque es difícil, la entrevista que voy a hacer ahora es muy difícil porque yo soy de la ciudad de cual vamos a hablar ahora y soy muy crítico con la gestión en mi ciudad, no ahora, sino siempre. Y mira que ha tenido buenos alcaldes, la ciudad, mi ciudad, y de todos los colores, no del Partido Socialista, de coalición, del Partido Popular también. De hecho, algunos alcaldes han sido amigos, algunos ya no están, otros están y son buenos amigos, y creo que es una gran ciudad, que es el Puerto de la Cruz, que es la ciudad decana del turismo en el archipiélago canario. Y creo que la ciudad merece un revulsivo porque es mi ciudad y yo siento mucho lo que ocurre allí, aunque ahora no vivo ahí. Y vamos a hablar con Sandra, que Sandra de esto sabe mucho, pero mucho, porque ella se mamó la ciudad políticamente hablando con un gran alcalde que fue amigo mío, amigo y profesor mío, que fue Marcos Brito. Después la dirigiste también, la ciudad, y ahora vuelves de candidata al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Sandra, gracias por estar aquí. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la labor que están haciendo, además de hacer llegar todas las propuestas de los distintos partidos políticos en estos momentos de campaña electoral, ¿no? ¿Cómo está nuestra ciudad? Pues tú que eres portuense, si yo te digo que el puerto está azorrado... Azorrado. ¿Verdad que lo entiendes? Yo diría, yo tengo una palabra que es puchiposme. Me gusta también, te la compro. Puchiposme. Te la compro. Que nadie sabe lo que es, pero suena raro también. Pues esa es la sensación que hay en estos momentos. Hay, creo que un sentimiento de necesidad de cambio, de recuperar todo aquello que a lo largo de estos 4 años ha quedado paralizado, que no ha avanzado, y sobre todo lo que a nosotros por lo menos nos transmite la gente, mucha ilusión, mucho apoyo al proyecto y al equipo que me acompaña de cara a las elecciones del próximo domingo, y que necesitan volver a ser escuchados, necesitan volver a ser atendidos. Yo mis padres viven allí y ya tienen una edad, se sienten muy fuera de estar en el puerto, pero se sienten fuera del Puerto de la Cruz. Pues eso es triste, pero también los comprendo. Hemos pasado una etapa de este mandato, este gobierno que acaba de terminar o que termina ya en nada, donde se ha priorizado una vorágine de actividades. Pero para gente joven. Y para el turista, olvidándose del portuense, que es lo más importante. O para gente, ¿no?, que no es del puerto. Exacto. Porque va mucha gente que no es del puerto, al Puerto de la Cruz, pero no se ha pensado mucho en la gente del puerto, ¿no? Por eso nosotros estamos planteando y lo que vamos trasladando y transmitiendo, y además así hemos trabajado a lo largo de estos 4 años desde la oposición, que lo importante son las personas, lo importante son los portuenses, y que los portuenses tienen que estar en el centro de la gestión del gobierno que salga de las urnas o de los pactos futuros el 28 de mayo. Porque no podemos consentir tener un ayuntamiento que a día de hoy tienes una necesidad urgente hoy, como nos ha pasado hoy a lo largo de esta mañana, una persona en concreto que necesitaba ser atendida y no la atienden. Mi problema es ahora, no dentro de un mes cuando me des la cita previa. Eso de la cita previa hay que acabar con ello. Esa es nuestra decisión, y en ese sentido queremos tener ese compromiso con los ciudadanos de volver a recuperar eso algo que de la mano de don Marcos Brito aprendimos todos los que hemos estado a su lado, o tuvimos la posibilidad y la suerte de estar a su lado, que el ciudadano es lo primero, que trabajamos para los portuenses y que el ayuntamiento tiene que estar abierto. No podemos esperar a la semana que viene o dentro de un mes a resolver un problema de un ciudadano que lo tiene en estos momentos. Por eso nosotros vamos a centrarnos en la gestión municipal centrada en el ciudadano,
teniendo como objetivo fundamental el bienestar común, el hacer de Puerto de la Cruz una ciudad agradable, no solo para el que nos visita, sino también para nosotros mismos que necesitamos siempre ha sido sentirnos. una ciudad agradable, Sandra. Pero se ha convertido en una ciudad que ha dejado de mirar al portuense y por lo tanto generar tanto ruido, tanto malestar. Pero la magia del Puerto de la Cruz era ese binomio entre el ciudadano y el turista, que era esa era la magia. La magia no, más que la magia, el camino a seguir y lo que a lo largo de todos los distintos mandatos, las distintas formaciones, incluso con distintos alcaldes de distintos colores, se ha trasladado a través de las distintas, cada vez que se ha ido a las ferias de turismo, el binomio turismo-cultura, el binomio turismo-identidad. ¿Por qué? Porque lo que tú estabas diciendo, cuando el turista viene a Puerto de la Cruz, viene a convivir con nosotros. Es que te vas a cualquier fiesta de barrio en el verano y ves a tantos turistas como a gente de la zona, de los alrededores. Por lo tanto, esa identidad no la podemos perder y es fundamental seguir trabajando y mantenerla, porque además es lo que nos hace diferente a otros destinos turísticos de sol y playa pura y exclusivamente. ¿Hay un modelo definido turístico del Puerto de la Cruz? Porque yo te voy a contar una historia. Yo hace algún tiempo estuve alojado en el Vallemar, y en el Vallemar había gente muy bien. De hecho, a la cena iban con chaqueta, iban con chaqueta a cenar. Y gente muy, sobre todo alemanes, muy bien. Y en el hotel de al lado, que era Las Vegas, había colegio. Y claro, los señores mayores del Vallemar estaban enfadados de los escándalos del colegio, y los del colegio estaban enfadados porque había gente mayor y no podían... Entonces, en el Puerto de la Cruz no se puede ir a todo. Hay que definir el modelo turístico hacia dónde se quiere ir. No se puede coger de todo. Ahora estamos cogiendo el inserso. El Puerto de la Cruz ahora está lleno de insersos. Entonces, yo creo que todo no vale, ¿no? Sí, pero tampoco es negativo. Sabes que el periodo del mes de mayo es un mes es baja, temporada baja en el Puerto de la Cruz, y por eso sí que... pero no van al sur, ¿eh? No, pero a ver, por eso precisamente son los hoteleros los que apuestan por tener el inserso para, hombre, poder cubrir gastos también estos meses. La estrategia turística del Puerto de la Cruz adolece por su ausencia o brilla por su ausencia a lo largo de estos 4 años. Es más, cada vez que hemos preguntado se nos ha dicho que no es necesaria. Se ha ido a las distintas ferias sin tener una estrategia no hay estrategia, ¿no? No se fue a la ITB de Berlín. Al sector turístico, al sector de los grandes profesionales que tiene nuestra ciudad, no se les ha informado, no se contaba con ellos, se les informaba: nos vamos la semana que viene a la World Travel Market y vamos a hacer tal cosa, nos vamos a Fitur y vamos a hacer tal cosa. Eso no toca. Nosotros estamos planteando, y lo tenemos clarísimo, y tenemos un compromiso adquirido ya con el sector turístico, el trabajar conjuntamente esa estrategia turística para Puerto de la Cruz. ¿Por qué? Porque los grandes profesionales están ahí, los tenemos. Es que debemos de presumir de esos hombres y mujeres que están al frente de las distintas empresas turísticas de nuestra ciudad, que, como tú decías, ciudad pionera del turismo en Canarias, ciudad turística por excelencia, y que, trabajar con ellos nos hace muchísimo más fácil el trabajo, que además cuando lo hicimos Coalición Canaria en distintos mandatos, en la época de don Isidoro Sánchez, por ejemplo, responsable del área de turismo en aquella época, pues se trabajó muy bien y se avanzó y se dieron pasos importantes que después no se siguen. Y eso es lo malo. Hay que continuar aquello que funciona. Lo que no funciona, cámbialo, pero lo que sí funciona, continúalo. Y en este caso, pues nosotros queremos recuperar ese trabajo con el sector turístico. Y también, como no puede ser de otra manera, porque también se va a beneficiar, el sector comercial necesita una estrategia comercial importante, y la idea es trabajarla conjuntamente. El sector, ahora mismo está tocado el sector comercial. Muy tocado, porque además no se les ha tenido en cuenta, solo se les ha tenido, se ha considerado que dinamizar Puerto de la Cruz es hacer determinadas acciones puntuales a lo largo del año, y como digo yo, piensan que una batucada a lo largo de las calles del puerto, eso genera dinamización comercial. Es un error garrafal. Está tocado. Yo te lo digo, mis padres tienen un local y hace que no le pagan 6 meses. Te lo creo, porque además... Y si no le pagan, no es porque no quieran, es porque no hay negocio. Te lo creo, porque además hay muchos negocios que cierran, no se ha establecido esa estrategia comercial como te planteaba. Necesitamos, y creo que Puerto de la Cruz tiene la posibilidad de implantar un comercio atractivo
que lo sea tanto para nosotros, los portuenses, que muchas veces tenemos que ir a adquirir determinados productos fuera, pues, de vestimenta o zapatería, que a lo mejor sí tenemos más, pero por poner ejemplos, que a lo mejor no es exactamente el caso, y también para los que nos visitan, y que hacer atractivo la compra de quienes puedan acudir a Puerto de la Cruz. Pero para eso no puedes darle la espalda, no puede ser que con todo esto que hemos vivido, el 2020, 2021, el 22, somos conscientes que son años muy duros, que planteamos el que se pusiera en marcha una línea de subvenciones para apoyo al sector comercial, en concreto en este caso. Al final conseguimos que se entendiera y se aprobara que esa cantidad fuese de 500 euros. Del $500.000 de euros que se destinó, solo se adjudicó la mitad, cosa que todavía aún están sin abonar al 100%, pero es que eso pasó en el 21, en el 22 la segunda línea tampoco salió, y eso que, mira que me empeñé en que hay que flexibilizar las bases. Tú no puedes hacer unas bases de adjudicación de ayuda tan tediosas que te gastas más en que el asesor te presente la documentación que al final lo que vas a recibir, y por lo tanto no estás ayudando para nada al sector. Todo. Efectivamente, y en esa línea pues hay que trabajar, y es una de las acciones que tenemos claras que se deben de poner en marcha. Simplificar la acción a la hora de trámites internos en la administración, acercar nuevamente el ayuntamiento al ciudadano, algo que hemos pedido y que es fundamental en una ciudad como Puerto de la Cruz, que es el hecho de que una persona, un residente comunitario, pueda ser atendido en su idioma en el registro municipal, y no como está pasando en estos momentos, que tienen que pagar asesorías, pagan asesorías para hacer esos trámites que por ley les corresponde ser atendidos correctamente, ¿no? Te preguntarás, ¿y por qué no hiciste todo esto antes? Pues antes estábamos en plan de ajuste, y cuando estás en plan de ajuste teníamos prohibido pues cubrir las plazas de aquellos funcionarios que se jubilaban. Teníamos prohibido llegar a convenios pues, con cualquier colectivo, llámese por ejemplo el tema, por poner un ejemplo y volver atrás, a Sotel. Teníamos prohibido invertir, y claro, por eso yo me empeño en decir que Puerto de la Cruz ha perdido 4 años. Dejamos el ayuntamiento saneado, estábamos fuera de plan de ajuste, pagué los 56 millones de euros de deuda que me encontré allá por el año 2010, se abonaron, se cancelaron, salimos del plan de ajuste, como te decía, y eso permitía que en este mandato pasado se pudieran tomar decisiones y acciones que hubiesen impulsado a nuestra ciudad desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista de la inversión, porque no tiene razón de ser que el puerto, en cuanto, por ejemplo, al mantenimiento, a la prestación de los servicios de mantenimiento, esté peor que en las épocas más duras, donde teníamos que, poco que menos que rogar y rogar para que se nos diera crédito en una ferretería, en una empresa de limpieza, porque el ayuntamiento perdió cualquier valoración a la hora de buen pagador, porque no lo era, y como no lo era, nadie le fiaba al ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Y sin embargo, en estos momentos en los que lo tienes todo, no ha sido capaz de mejorar esas prestaciones de servicio. Y encima, algo que a mí me duele muchísimo, que tras salir del plan de ajuste el 1 de agosto del 17, conseguimos recuperar lo que eran los contratos que habíamos ajustado, que habíamos recortado, el de la limpieza de vías públicas, recogida domiciliaria de basura, el mantenimiento de los jardines. Sin embargo, la nula gestión y el control de la prestación de estos servicios que pagamos todos los portuenses, y que al político de turno lo que le corresponde es vigilar por la correcta prestación de esos servicios, está peor que nunca. La verdad que la situación es muy complicada. Nosotros hemos solicitado en muchísimas ocasiones precisamente el mantenimiento, hemos solicitado que se pusiera en marcha, se trabajara para tener un plan de reposición integral de las aceras del municipio, porque la verdad que son aceras de hace muchísimos años, ese acerado, y que hay que reponerlo, y lo que eso supone, además de hacer una inversión y que tiene que ser planificada. Hemos planteado que tiene que haber un contrato de prestación de servicios de mantenimiento de los parques infantiles. Hay que ver cómo está el Parque del Laurel, el Parque Inclusivo del Laurel, que fue insignia del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Cuando lo terminamos en el mandato pasado, se inaugura en este mandato. Fue tanto lo que
cayó, o sea, lo positivo que se vio de este proyecto, que muchos otros municipios han copiado, el poner en marcha, el contar en sus municipios con parques inclusivos como este tipo. Hay que ir a ver cómo está el Parque del Laurel. Es muy triste, en tan solo 4 años, por una desidia, por una dejación del mantenimiento del mismo. Y no me vale que me digan que hemos sufrido una pandemia, que detrás de la pandemia vino una crisis económica, que después vino la guerra, la crisis bélica y la crisis económica y aumento de los precios, de la inflación. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento estaba saneado, porque el ayuntamiento tenía recursos y porque el ayuntamiento tenía la posibilidad de haber sido el colchón amortiguador de lo que hemos sufrido todos los ciudadanos portuenses. Es decir, esos 30 millones de euros que estaban en la lata del gofio, en las arcas municipales, planteamos una rebaja de impuestos para el 2020, 2021 y 2022 para que lo que se veía venir después de la crisis sanitaria no fuera tan asfixiante para los portuenses, y se nos dijo que no. Se nos dijo que no, porque bajándole los impuestos a los ciudadanos portuenses, ese dinero hubiese quedado en casa, ese dinero hubiese quedado en las familias que no estaban llegando a fin de mes. Ese dinero hubiese quedado en aquellas familias que, por ejemplo, cuando estábamos en los ERTE, no cobraban y era muy difícil con la ordenanza darles ayudas porque tenían un sueldo supuestamente. Y no quisieron saltársela. Estábamos en una situación de emergencia y en lugar de dar grandes soluciones a grandes problemas, lo que se hizo fue continuar. Y el ayuntamiento, con su ahorro, con ese ahorro que es de todos, por el que lamentablemente se está pagando en los bancos, porque se castiga a los ayuntamientos que tienen dinero atesorado en los bancos y que no está invertido en la ciudad, con ese dinero se hubiese cubierto la prestación del servicio. Por mucho que hubiésemos recortado 1 millón o 2 millones de ingresos del 2021, ajustas de tal manera que puedes tirar del ahorro para compensar lo que has recortado. Y así hubiésemos salido todos mejor de la crisis sanitaria, de la crisis económica. Grandes cosas en el puerto. El puerto del Puerto de la Cruz. Esto es el cuento de nunca acabar. El puerto del Puerto de la Cruz. ¿Tú me creerías si te digo que se entera el señor alcalde y su grupo de gobierno por la oposición, por Coalición Canaria, que el diagnóstico de impacto ambiental estaba caducado y se entera en un pleno? ¿No lo sabía? Porque le importa poco, entonces. Porque cada vez que ha gobernado, excepto con Salvador García, con Lola Padrón y con Marco González Mesa, que además viene de la mano de Lola Padrón, se rompió la unanimidad corporativa de la corporación municipal, se paralizó totalmente el proyecto del puerto del Puerto de la Cruz. Mientras hemos estado unidos, levantando la mano todos los colores políticos, el puerto avanzado, el proyecto del puerto avanzado. Ahora mismo ha quedado dormido en un cajón. ¿Hay que empezar otra vez? No, empezarlo no, porque evidentemente está ahí. Yo confío que Fernando Clavijo va a ser el próximo presidente del Gobierno de Canarias. Se conoce el proyecto, conoce lo importante que es para nuestra ciudad, no solo el muelle, sino el parque marítimo, claro, con lo que eso significa de impulso, de motor económico para desarrollar nuestra ciudad, siempre teniendo en cuenta que lo que instalemos allí no puede crear competencia, no puede destruir nuestro pequeño comercio del Puerto de la Cruz, que tiene que ser complementario y que tiene que ser la locomotora para que tire de nuestra ciudad, generadora de puestos de trabajo, generadora de atractivo también comercial y de un lugar que haga que todo el mundo quiera venir a Puerto de la Cruz. Y ya también estoy convencida, totalmente convencida, que Rosa Dávila... ¿Vas a apostar por ese proyecto? Nosotros apostamos por todos y cada uno de los grandes proyectos del puerto, todos. Y te digo por qué, Miguel Ángel. El proyecto del muelle tenía su ficha financiera con Carlos Alonso en el mandato pasado. El señor Pedro Martín lo paraliza. El señor Marcos González se pliega a esa paralización. No ha luchado, ni ha movido un papel, ni ha exigido ante el Gobierno de Canarias o ante el Cabildo de Tenerife el que se ejecutara y se siguiera avanzando en ese proyecto. Porque tú sabes perfectamente que los proyectos en los que entran muchas administraciones son complejos, son complicados. Tenía el trabajo, tenía el proyecto, había que presentar las alegaciones que dejamos, las respuestas a las alegaciones o a las exigencias que nos había hecho Costas al Cabildo, estaban listas para entregar y presentar y no se hizo. Es más, se deja caducar el diagnóstico de impacto ambiental. Y por eso te digo que nosotros que faltaría, desde el año 95 que tengo uso de razón, estoy trabajando de la mano de Marcos Brito, de Adán Martín, de Ricardo Melchor, de Gregorio Guadalupe, este proyecto.
de Antonio Castro, cordobés, este proyecto para el puerto de la Cruz. Pero no sale, no sale. Porque hemos pasado determinados momentos en los que no nos hemos puesto de acuerdo, se ha politizado el proyecto y eso es malo. Por eso es lo que te estaba diciendo. Es muy importante cerrar filas. Yo, siendo alcaldesa del puerto, que tras el fallecimiento de don Marcos estuve alcaldesa 7 meses, ante esa politización que se estaba haciendo del proyecto de todos los portuenses y de todos los norteños de la isla de Tenerife, convoqué a todos los alcaldes y alcaldesas del norte para pedirles a puertas cerradas, después hicimos una rueda de prensa juntos, para pedirles que se dejara de politizar ese proyecto. Se comprometieron conmigo, lo hicimos, se dejó de politizar y al siguiente mandato, de la mano de Carlos Alonso y de todos cerrando fila en torno a ese proyecto, se avanzó hasta el punto, como te digo, de dejar la ficha financiera. Es más, en el Cabildo, como te digo, tiene que estar, me consta que esa información está, y que con Rosa, que va a ser la primera presidenta del Cabildo de Tenerife, tiene ya el compromiso con todos los portuenses de avanzar y de trabajar no solo por este proyecto, sino por el auditorio del Puerto de la Cruz, el Parque San Francisco, que además se me dice a mí en mi cara que es muy caro un proyecto de 17 millones que tiene su ficha financiera cerrada, que la aportación municipal de aproximadamente unos 5 millones y que evidentemente tenemos recursos para poner esa aportación. Se nos dice que es una inversión demasiado elevada y además se pone de excusa que puede afectar a las edificaciones aledañas cuando no hay ni un solo informe técnico, al menos que a nosotros se nos haya mostrado, excepto que lo tengan oculto, pero si no lo han mostrado me da que no existe. El único informe que tenemos y que se nos ha entregado dice que efectivamente hay que proteger el entorno, que es una obra compleja por todo lo que rodea al espacio donde va a estar el Parque San Francisco, pero que hay que tomar medidas de protección. Es el único municipio que no tiene un auditorio pero si tenemos, de toda Canarias. Si tenemos un alcalde y un gobierno que dice que 17 millones es demasiado caro, teniendo además la ficha financiera, los recursos comprometidos en el Cabildo, porque estaban comprometidos en el Cabildo, y después lo que nos dice es: ahora no quiero esto, me voy a ir a la parcela de la antigua estación de guagua. Eso, y en la parcela de la antigua estación de guagua. Sabes que está llena de ocupas, ¿eh? Total, ahora hablamos también de eso si quieres. Nos quedan 2 minutos, ¿eh? Pues la parcela de la antigua estación de guagua, ese proyecto que están planteando, ni existe, porque no existe, y sale 50 millones de euros. Si dicen no al de 17, como me dices tú, que sí al de 50, pues además no tienes nada. Lo de la estación de guagua lo venimos advirtiendo hace muchísimo tiempo. El problema del edificio IDES es doble, o era doble. Tenía por un lado, y sigue teniendo, el problema urbanístico y de resolución del mismo y de llegar a acuerdos a los propietarios, y por otro lado, el de las personas que viven allí. Fueron desalojadas, sin más, sin una solución. Y ha sacado un problema de ocupación del edificio IDES que se ha trasladado a las calles de Puerto de la Cruz y a la parcela de la antigua estación de guagua. Están viviendo todos ahí. Lamentablemente son personas que sabemos que tienen cada uno de ellos su complejidad, su problema, con las que hay que trabajar. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Es muy difícil solucionar problemas de personas que primero no quieren dejarse ayudar. Habrá que preguntarse por qué no quieren dejarse de ayudar. Que segundo, muchos tienen sus pensiones, muchos tienen ingresos y además buenos recursos, pero algo falla, y si ese algo falla y la unidad familiar no existe como apoyo, nos toca a la administración implantar justicia social, dar respuesta a estas personas. Y nosotros planteamos que se trabajara con ellos. Primero se me trató poco que menos que hasta de loca, pero yo tengo claro que si no subes el primer peldaño, jamás vas a llegar al final de la escalera. Y esto es duro, pero hay que hacerlo porque hay que dar sobre todo dignidad a estas personas. Porque ¿dónde están las banderas azules? Las banderas azules... ¿Dónde están? Las banderas azules se perdieron el año pasado, se han vuelto a perder. Los realejos tienen y la rotaba también. Cuando no se hace la tarea pasan estas cosas. Pasan estas cosas, por ejemplo, como cuando se plantea que se estaba trabajando en un proyecto para asfaltar toda Punta Brava, le presentamos una propuesta para que sí, asfáltalo porque es necesario, pero invierte primero en el subsuelo, termina la canalización, las conexiones de saneamiento, además de todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, evidentemente, termina y ejecuta la red de saneamiento, porque entre otras cosas, uno de los graves problemas del acantilado del barrio de Punta Brava precisamente son las filtraciones al no tener esa red de saneamiento. Por lo tanto, había que hacerlo y es necesario hacerlo. ¿Qué han hecho? Nos dijeron que no a la propuesta.
y han asfaltado deprisa y corriendo. Aquellos que decían que no iban a asfaltar 3 meses antes de las elecciones, 4 meses antes de las elecciones, perdón, no lo hicieron. Asfaltaron 3 meses antes de las elecciones y mal, porque ese asfaltado está como está en estos momentos y lamentablemente es que estamos hablando de que va a haber que levantarlo más tarde, más temprano, de nuevo, porque hay que hacer, como te digo, toda esa red de saneamiento para evitar lo que está pasando en las aguas de Playa Jardín, para recuperar nuestras banderas azules y trabajar. A ver, una de las primeras propuestas que lleva este gobierno a pleno, creo que fue hasta la primera, declarar la emergencia climática. ¿Dónde están las acciones que has llevado a cabo si estamos declarando la emergencia climática? ¿Por qué no has trabajado precisamente en mejorar las aguas de nuestras costas y que no hayan vertidos al mar como están pasando? Porque tenemos situaciones en las que se desbordan y siguen utilizando los viejos aliviaderos, porque eso está pasando y lo sabemos todos. No podemos ponernos una venda. Las sanciones llegan de Europa por algo. Claro. Sandra, se nos acabó el tiempo. Pasó volando, ¿eh? Sí, y hay muchos temas todavía más, sí, que tratar, que me imagino que estarán en el programa electoral, ¿no? Sí, nosotros tenemos un programa electoral que, además, voy a decir una cosa, es el programa electoral del 2019 ampliado. Porque claro, como no se ha hecho nada en 4 años, quedaba vigente, hemos actualizado el programa, nos hemos ahorrado las perras de imprimir los tochos que se están viendo por ahí, hemos hecho un pequeño díptico con un código QR para que quien quiera acceder al programa lo haga. Mira, ahora tienes tu tiempo, tienes ahí una cámara para pedirle el voto a los ciudadanos del Puerto de la Cruz, a tu equipo, a ti, para ser nueva alcaldesa del Puerto de la Cruz. Yo me comprometí con todos ustedes allá en el 2015 a sanear el ayuntamiento, a pagar las deudas, y lo hice 5 años antes. Ahora es el momento del puerto. No nos podemos permitir el lujo de volver a perder 4 años. Es el momento de dar todo aquello por el Puerto de la Cruz, teniéndote a ti en el centro de la gestión y trabajando juntos por impulsar nuestra ciudad, por recuperar entre todos y hacer más grande el orgullo portuense. Cuento con el equipo de hombres y mujeres mejor en estas elecciones y de todas las formaciones que se presentan, porque tienen en la mente al puerto, porque tienen en el corazón al Puerto de la Cruz y porque van a darlo todo y más por el Puerto de la Cruz. Si quieres que de verdad el puerto avance y se dé el cambio tan necesario que todos estamos pidiendo, vota Coalición Canaria. Sandra, toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Pronto hablaremos, ya veremos. Esto ya... Donde sea, hay que trabajar igual. Esto ya está. El domingo a las 11 de la noche, yo creo que las cosas las tendremos claras. Sí. Que tengas toda la suerte del mundo, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, nos vamos y ya saben, decisión 2023, a votar el domingo.